Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. Saludos, país. ¿Cómo va la vida? La vida va, la vida viene, dicen en Dajabón. Pero va con mucho apuro y viene muy apretada. Bendiciones para todos y para todas. Aquí con don Jacinto Sención para compartir las noticias, los hechos, nuestros enfoques, nuestro punto de vista y reafirmarnos en esta vocación de patria, en esta vocación, en el ideal de Juan Pablo Duarte. Don Jacinto, ¿cómo va el mundo? Mira qué hermoso yo ando, don Jacinto, ¿eh? Sí, sí. Qué bonita se ve esa corbata. Siempre anda elegante. ¿Sabes que esta corbata me la regaló mi vecina Juana allá en Bonao, en Caño Piedra? ¿Cuándo te vas a ir por Bonao con la familia? Vayan este fin de semana con Juan Francisco. Hay que planificar eso. Entonces que uno trabaja también los fines de semana. Allá en la pastoral, en la Casa de la Juventud tenemos... No trabaje tanto, le van a hacer la cana de tiempo. Ya van saliendo. Es un compromiso que tenemos con la sociedad dominicana. Pero también uno tiene un compromiso con el cuerpo físico de uno y el espiritual, que hay que descansar. Claro, para llegar a un momento. ¿Sabes que el descanso y la alegría es un derecho humano? No, eso es parte también del diario vivir. Hay que hacer el equilibrio, hay que trabajar, hay que descansar. Fíjense que yo que vengo con cultura del campo, al mediodía había un stop. En los pueblos todavía los colmados cierran a las 12 del día, ¿no? Porque hay que almorzar con la familia, hay que descansar. 2 horas. Y hay que echar la pavita. ¿Usted conoce la pavita? Sí, la siesta. Sí. Ah, la siesta. Sí. Usted está muy fino. No, lo que pasa es... La siesta, eso de los bonetes y los visibles. Eso lo heredamos de los españoles. En España todavía es así. En Dajabón decimos echar una pavita. Echa una pavita. Sí. Uno se da aquella palangana de arroz, aunque a Jordani no le gusta. Sí. Y después en una mecedora echa una pavita. Sí, pero ahí te hace descanso. Así que el cuerpo lo pide y luego tú como que haces una renovación. Y tú entonces empiezas en la tarde con más fuerza, con más brío, a seguir laborando, seguir trabajando, que eso es común y es algo intrínseco en el ser humano. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Don Jacinto, la frase del día la quiero compartir con usted. El mundo exige resultados. ¿Se escucha, Danilo? El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores de parto. Muéstrales al niño. El mundo exige resultados. No le cuentes a los otros tus dolores de parto. Muéstrale al niño que es la felicidad, que ese niño venga a este mundo. Usted conoce que estar embarazada, eso implica unos dolores que son propios de ese estado embarazoso, por eso le dicen embarazo, porque no es fácil. Mire, yo creo, Jacinto, que si la naturaleza dependiera para la reproducción de la especie humana de que los hombres pariéramos, se extingue. Así es. Sí, es posible que sí. Dicen que los hombres somos cobardes. Sí, para el dolor. Las mujeres tienen un valor, una fuerza. Dicen que no hay fuerza más grande que la fuerza de una madre. Hay un momento en que el padre no puede con el muchacho porque pesa mucho. Y la madre, que es frágil, que duerme poco porque está siempre atenta a los niños, se lo echa al hombro y es capaz de caminar 8 o 10 cuadras con su muchacho que pesa al hombro para llevarlo al médico. Y a veces con 2. O se le durmió el muchacho y hay que cargarlo. Se pasa la noche en vela y al día siguiente sigue con más piedra, cuidando de su Y hay padres voy a decir tan especiales, para no decir otra palabra fuerte, que le dejan el muchacho dormido a la madre que lo cargue y no son capaces de echárselo al hombro. Tú eres la madre, tú fuiste que lo pariste. Hay cosas en esta vida. A mí me cuesta despertarme temprano. Mi esposa me puya, mira, ven tú, te toca a ti. Y ahí va uno medio resabioso, pero hay que asumir la responsabilidad de que también hay que ayudar en el sentido, no es que a la mujer le toca, sino que es un compromiso de todos y de todas. Entonces yo también juego mi rol para... Y más me encanta también, porque tener una experiencia de padre. Yo tengo 2 niños y yo lo gozo. A veces quisiera yo quedarme cuando están enfermos en la clínica con ellos para amanecer. Y no me permiten, pero siempre estoy dispuesto.
a colaborar y a apoyar en ese compromiso que me toca. Eso es fascinante. Yo siempre fui quien hizo el desayuno de los niños para ir al colegio. No es así, Priscila, Mónica, Jonathan. Siempre yo hice el desayuno para llevarlo al colegio. Yo era que me levantaba. En una ocasión internamos a Jonathan con unos problemitas ahí en una clínica que está detrás de Bellas Artes. La Gómez Patiño. Y yo era que tenía que quedarme allí porque no me dejaba salir. Sí. Entonces yo sufría más que el niño con el Sí. suero puesto. Sí. Si yo me movía que me iba, él tocaba el Sí. grito. Yo no podía- la madre se iba y no había problema. Pero si yo me movía, el grito. Sí. Así que yo tenía que quedarme Para allí. que tú veas como un consuelo para los niños cuando están enfermos, que sus padres estén ahí con ellos. Sí. Y lo grande es la madre. La madre le pasa la mano al niño y el niño siente que se sana. De ahí viene una cancioncita, cuando el niño se da un golpe que la madre le canta, sana, sana, culito de rana. Si no te sana hoy, te sana mañana. Mira, y el niño se sana. Eso es como un Don rato de magia, Jacinto. mágico. No es que el amor de madre es mágico. Sí. Nada como el amor de una madre. El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores de parto. Muéstrales al niño. Sí. Qué frase, don Jacinto. Sí, y ver al niño también, fíjate que hasta Jesús toma en la frase y como ejemplo toma al niño. Hay que ser como niños para ir al reino de los cielos, para entrar. Y el niño todo lo que tiene que ver con la ternura, con la sencillez, ese niño también que no tiene maldad, ese niño que es transparente porque el niño dice la verdad. Y el niño es inocente. Y el niño es Nada inocente. es más puro en este mundo de Dios que la inocencia de un niño. Entonces hay una incoherencia cuando analizamos la sociedad actual mundial, pero nos metemos en la nuestra. Entonces es una sociedad del discurso, pero luego el discurso no tiene nada que ver con las acciones. Y de hecho lo vemos cuando escuchamos ahora el discurso de Danilo, ahora en la rendición de cuentas. Entonces vemos que no hay una coherencia con lo que el presidente realmente está diciendo, con lo que está pasando. Entonces no podemos hablar de transparencia, no podemos hablar de sinceridad, no podemos hablar de bondad, no podemos hablar si todo eso entonces está enmarcado por una falacia y por mentiras. Entonces creo que la frase como que cae anillo al dedo a partir de cómo estamos viviendo como sociedad hoy día. Mire, a propósito que hablamos de la inocencia de los niños, esa pureza de los niños, hay un poemario, si se puede llamar así, llamado Triálogo. Fue una conversación maravillosa de 3 poetas, 3 generaciones. Domingo Moreno Jiménez, que tenía para esa época cerca de 52 años, no preciso el dato. Don Mariano Lebrón Sabiñón, que tenía 21 años, y Alberto Baeza Flores, un chileno diplomático, tenía cerca de 38, 40, 41 años. Eran 3 generaciones distintas. Ellos fueron conversando en aquella romántica ciudad colonial. Se fueron conversando en verso. Y esa conversación se grabó, se redactó, no sé qué cosa. Lo cierto es que hay un libro denominado Triálogo. Ellos escogían un tema. El niño, por ejemplo. Entonces cada uno soltaba un verso. Es un libro maravilloso, yo lo tengo, no me canso de leerlo. Y hay un verso de don Mariano Lebrón Sabiñón, porque uno de ellos decía algo, lanzaba un verso al aire y el otro respondía con otro verso. Y hay un verso de don Mariano Lebrón Sabiñón que yo no lo puedo olvidar jamás. Dice, un niño es un relámpago de flores. Un niño es un relámpago de flores. Nada más tierno sobre la faz de la tierra que un niño, una niña o una flor. Y todo el tema de como expresión también, expresión de la pureza, Claro. expresión de las posibilidades, expresión del futuro y expresión también de que se puede también tener algo nuevo, algo diferente. Todo lo que se puede ampliar. La naturaleza es mágica, Jacinto. Observe que el loto o la flor del loto surge sobre el lodo y es quizá la flor más blanca, más pura, excepcionalmente hermosa, la flor del loto. Las cosas de la naturaleza. La
la parte de cómo Dios va construyendo realmente, y hasta de la piedra puede sacar realmente una belleza, y belleza que va conectando siempre con su creador. Usted decía una cosa a propósito de Dios, de su creador, del cielo, de la tierra. Decía que para entrar al reino de los cielos hay que llegar con la inocencia o la pureza de un niño. Usted dijo eso, ¿eh? Sí. Entonces yo quería... Y eso lo dice el Evangelio. No lo, lo dice el Evangelio. Yo lo digo acuñado, no es algo que es mío, sino que yo me adhiero entonces, al Evangelio. Don Jacinto, una pregunta. Johnny Aves García, el tipo de sangre fría, asesino en los tiempos de Trujillo, o Balaguer, que fue su padrino de agua, el que le echó agua a usted allá en San Juan de la Maguana, que ordenó los más alevosos crímenes, después de Trujillo, por supuesto. Si al final de sus días ellos se arrepienten, Señor, perdóname, no supe lo que hice, o estoy arrepentido, estoy aquí a tus pies, quiero entrar a la paz contigo ahí en la gloria. Y entonces, don Jacinto, ellos pueden entrar tan tranquilamente al reino de Dios con tan solo decir que están arrepentidos después de una vida de pecado, de crímenes alevosos, de atentar contra la dignidad humana, contra la vida humana. Se ha dicho siempre que nadie es dueño ni de su propia vida ni de la vida de los demás, que solo Dios, que da la vida, puede quitarla. Le pongo ahí esa cascarita a ver si usted me rebala. Sí, mira, la gente a veces cuando escuchamos eso pensamos como que eso se da algo automático y mágico. El tema de la conversión y arrepentimiento es un proceso. Nadie por una situación que le pase en ese momento ya se arrepiente. Si lo hace, realmente eso no es verdad. Se están engañando ellos mismos. Se están engañando ellos mismos porque todo es la conversión. Vive una experiencia y luego poco a poco va trabajando eso hasta que tú vas cambiando. Entonces, una persona puede cometer en la vida, ser un delincuente, un desgraciado, un asesino, y es posible que se da cuenta que lo que estaba haciendo era malo y se dio cuenta que eso le hace daño inclusive a él mismo, y empieza entonces esa parte de conversión. Primero me detengo, me doy cuenta de lo que estoy haciendo, y ahí entonces empieza un cambio que se da procesualmente con acompañamiento, y va entendiendo la vida con otra cosmovisión diferente. Por eso no es mágico, no es automático. Se la pongo de otra manera, don Jacinto. He oído siempre a sabios decir, o he leído, que un padre le dice al hijo para corregirlo, después que el hijo hace una cosa no adecuada, no propia, toma esta hoja de papel, estrújala, échala en el puño, suéltala, vuelve a ponerla como estaba. No es posible. Eso pasa cuando dice algo contra otra persona que lo puede ofender, como que no hay manera de recoger esas palabras, porque son palabras que se echaron al viento. Y entonces, se las pongo de otra manera, don Jacinto, estas personas que cometen estos crímenes alevosos, ya el ser humano que perdió la vida, que está bajo tierra hace años, con ese arrepentimiento, esa persona no vuelve a la vida. Y entonces, ¿cómo recogerlo del crimen? Para borrar los pecados de este señor que en un momento dado hace un alto en el camino, reflexiona y dice que ha actuado mal, que lo reconoce y que a partir de entonces ha estado actuando bien. Y ciertamente es posible que esté actuando bien, pero aquel crimen, ¿cómo recuperarlo, don Jacinto? Bueno, ¿Cómo operar el perdón sobre esa persona? No, lo primero es que nosotros que tenemos las leyes civiles, hay penalidades. La gente cumple su pena, luego se puede arrepentir para luego conseguir el perdón de Dios. Ahora, cuando hacemos el juicio nosotros, lo hacemos desde la parte de la justicia nuestra, nos olvidamos de un elemento muy importante. Es que Dios, aparte de que Dios actúa con justicia, pero también hay que ver ese Dios misericordioso. Pero una cosa que la gente se equivoca, Dios jamás va a actuar con misericordia violando la justicia. Sobre la justicia, Dios que ejerce su misericordia. Entonces, Jacinto, vuelvo a interrumpirlo. ¿Por qué que usted me la pone aquí en China y me pone un plato que me gusta, ese mangú con bacalao y un aguacatito? Me encanta eso. No digo el chocolate porque los chocolates nunca llegan por aquí.
Usted dice que Dios ama la justicia y que es un Dios misericordioso. Misericordioso. Yo tengo que ponerme aquí en el papel o en la otra acera para buscar la reflexión suya. Si Dios es misericordioso, ama la justicia y siempre actúa con apego a la justicia, ¿cómo es posible que permita tanta desigualdad en la sociedad? ¿Cómo es posible que le permita a los ladrones robarse el dinero que es de una sociedad, que es de un pueblo, y que esos ladrones anden por ahí en salud aparentemente, y que haya todo un pueblo en la miseria, en la más absoluta miseria? O que vaya un guardia, un policía, un desafortunado del alma o de la espiritualidad, porque tiene una pistola o tiene un puñal, a matar a otro, y que Dios no aparezca en esa omnipresencia, ¿no? Y ataje el crimen. ¿Cómo uno entender esas cosas, don Jacinto? Porque la persona que está en esa miseria, que siente que Dios lo ha desamparado, ¿cómo entenderlo? Vemos en el Génesis, Dios hace al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza, hay un elemento importante, y es lo más parecido que tenemos para parecernos a Dios. Y es el tema de la libertad. El libre albedrío. El libre albedrío. Pero luego, dice San Ambrosio, decía, llegamos a Dios sabiéndonos libres, sabiéndonos inteligentes, sabiendo que no solo somos materias animadas, sino un espíritu encarnado. Inclusive para llegar a Dios hay que hacerlo con esa capacidad de inteligencia, de tal claridad, razón realmente de lo que somos y de ese reconocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Hay una sociedad, en un mundo donde caminamos con esa oscuridad, con esa ignorancia, pero no es porque el ser humano quiere, sino por el tema de la misma formación que tenemos. Y muchas veces de estas personas que nos decimos que somos cristianos, que estamos abarrotando las iglesias católicas, evangélicas, la gente realmente no sabe lo que es desde esa parte religiosa del ser humano, que es intrínseco en sí mismo y en todo el mundo, en toda la cultura, porque el ser humano nace con esa capacidad de experimentar a Dios, de llegar a conectar con lo trascendente, que yo le llamo ese Dios que Jesús nos enseñó. Pero luego el budismo, el hinduismo también tiene una manera de conectar con lo trascendente. A veces pocas personas tenemos ese conocimiento, entonces no trabajamos esa dimensión espiritual. Cuando tenemos conciencia de ello y la trabajamos, y cuando las religiones y las iglesias trabajan con el individuo esa dimensión, tendríamos otra sociedad más justa, más humana, y sobre todo ese individuo que responde a su propia naturaleza de un ser que trascendente, que emparma con ese creador. A mí me encanta el mango, don Jacinto, que es una obra maravillosa de la naturaleza. Es la fruta mejor, es la mejor fruta, sobre todo un mango yamagui, de lo que yo comí ahí en Pandiego, en Dajabón, Loma de Cabrera. Vamos a dejar a Dios tranquilo ahí en Bonao, que todavía sigue durmiendo. Don Jacinto, una frase que me gusta mucho: añorar el pasado es correr tras el viento. Es como que hay que dejar el pasado tranquilo. Yo veo siempre... Eso es un proverbio ruso. Claro. Pero en términos sociopolíticos hay que volver a las raíces, en el caso nuestro, a las raíces de la República, para poder enderezar el rumbo incierto que hoy tenemos en la República Dominicana. No es añorar el pasado, pero es tener como referente a los hombres y a las mujeres del pasado que actuaron de una manera correcta y actuaron con amor y con desprendimiento absoluto. Y hoy que el mundo está marcado, el mundo dominicano, no tengo por qué hablar de la humanidad toda, por esa ambición desmedida, por esa ambición que ofende la colectividad, que ofende la dignidad, y entonces llegamos a la corrupción que hoy se lo traga todo. No es añorar el pasado como si uno estuviera corriendo tras el viento, pero es buscar los referentes éticos y morales en nuestra historia, ejemplo de patria, de desprendimiento, de amor absoluto, para nosotros encontrarnos o reencontrarnos con los mejores valores de la patria. Lo que pasa, don Alfonso, cuando escuchamos esa frase, ¿qué pasa con el ser humano? Y uno mismo muchas veces, uno irresponsablemente a veces quiere salir corriendo la situación actual que estamos viviendo y quisiera resguardarse en el pasado. Como usted lo dice, está muy bien, hay que ir al pasado para ver los referentes, pero ¿para qué?
para dar respuesta a las situaciones actuales que tenemos. Pero hay personas que se van al pasado. ¿Qué pasó con los israelitas cuando estaban en el desierto? En el primer momento que tenían las dificultades, ¿qué decían? Empezaban a pelear contra Moisés y Aarón y decían, pero es que nosotros, por lo menos en Egipto, estábamos comiendo la cebolla, aunque sea podrida, pero estábamos comiendo algo. Entonces querían devolver para Egipto. Los sacan de la esclavitud y ellos, por un problema de dificultad en ese camino, en el desierto, ya quieren volver a ser esclavos porque se sentían mejor. Esa es la idea. No hay que volver al pasado para ser esclavo. Ver el pasado como referente de esa chispa de cambio, de transformación, para que tú le des respuesta a la parte inmediata, en el día a día que estamos viviendo, a los problemas sociales que estamos viviendo. También hay gente que se va con unas ideas futuristas y entonces dejan el presente, se van al futuro. Y cuando hablamos de los tiempos, ni el pasado ni el futuro, lo real es lo que usted y yo estamos ahora mismo analizando, estamos mirando, esa es nuestra realidad, ese es el futuro, es el presente que estamos viviendo, que tenemos que darle frente y actuar de la mejor manera. Y ahí entonces que buscamos los referentes para que nos ayude a nosotros que ver que hay paradigmas. Cuando hablamos de Juan Pablo Duarte y cómo hacemos buscar ese pasado para hacerlo presente, fíjense que interesante, de que esos ideales de Juan Pablo Duarte, por ejemplo, como referente que tenemos en el país. Entonces desde ahí tener la fuerza, tener la valentía, tener el coraje de que realmente es posible, porque tuvimos gente en el pasado que sí lo vieron, que sí lo hicieron y nosotros podemos hacerlo. Entonces es eso, es no volver a la cebolla de Egipto, sino realmente enfrentar las dificultades que tenemos y tener coraje y tener valentía y enfrentar y trabajar eso. Ese es el pasado. Hay que volver al pasado, porque también hay una expresión que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, como tragedia o como falsa, pero a repetirla. Pero la cosa no va por ahí. Hay que conocer la historia para uno saber de dónde viene, porque quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y en la vida hay que caminar teniendo un norte claro, teniendo meta determinada. En tal tiempo yo debo llegar a lograr esto, a avanzar esto. Y a partir de ahí me establezco o me planteo nuevas metas. Pero son de las cosas. Lo que no se sabe, Jacinto, es como si no existiera, decía un tocayo suyo, don Jacinto Benavente. Y esto me recuerda al maestro Mariano Lebrón Sabiñón. En una ocasión que Juan Francisco de la Rosa tuvo la generosidad de presentármelo y de llevarme a la casa de don Mariano. Y don Mariano Lebrón, como lo grande, siempre tan humilde, debe estar ahora en la gloria del Señor, nos recibió. Juan Francisco lo llamó, por alguna razón Juan Francisco tenía un contacto de amistad o de cercanía con don Mariano, lo llamó y le dijo que iba a pasar con un amigo por allá, y fuimos. Y Juan Francisco le llevó el primer poemario mío, tuvo palabras muy buenas para mi persona, me hizo una dedicatoria de un libro, y nos dijo: libro que no se publica es libro que no existe. Sí, libro muerto. Es libro que no existe. Y ahora que veo esta frase de su tocayo, Jacinto Benavente, lo que no se sabe es como si no existiera. Por eso le digo a mis amigos, publiquen lo que han escrito. Si no publican, eso no tiene existencia. Pero además, si no publican, no van a mejorar lo que han estado escribiendo. Claro. Porque lo que uno produce en términos intelectual, hay que darlo a conocer, para que otros puedan hacerte las construcciones, las críticas, las observaciones, los aportes, los comentarios necesarios para crecer. Pero además, cuando publicas, tú chequeas tu texto y dices, pero mira qué falta cometí aquí, o mira qué gazapo se me fue, o mira, se me quedó esta idea, yo pude avanzar más en esto, pude desarrollar más esto, y te puedes plantear nuevas metas en términos intelectuales, en términos de la escritura. Yo publiqué un libro que fue el motivo por el que la Suprema Corte de Justicia me invitó a disertar en su auditorio la semana pasada, Duarte Jurista. Para mí era como la obra más completa de lo que yo he publicado, lo que más me gusta, y no es la última publicación, creo que después de eso yo hice una o dos publicaciones más.
Y resulta que ahora cuando voy camino a la Suprema, me detengo a chequear el texto del libro y me encuentro con una falta ortográfica, digamos, porque trabajo el tema de la inamovilidad de los jueces a partir del concepto de Duarte en su proyecto de constitución. Y en una aparece inamovilidad de manera incorrecta y 2 líneas después aparece la palabra de manera correcta. Se fue. Es decir, nos decía a Juan Francisco y a mí, don Rafael Chaljú Mejía, que uno va a publicar un libro y lo corrige 5, 8, 10 veces y lo pasa a un amigo y ese lo corrige y uno cree que el libro está ya correctísimo y que cuando se publica aparece una falta y dice don Chaljú Mejía que parece que fue el diablo que la puso. Oiga la expresión de don Rafael Chaljú Mejía, que yo supongo que él es ateo en su condición de marxista, ¿no? Dice, coñole, pero parece que es el mismo diablo que pone esa falta ahí. Pero hay que publicar porque lo que no se sabe es como si no existiera. Sí. Son de las cosas, ¿eh? Son de las cosas. Sí. ¿Y a usted qué le parece esa frase de su tocayo Jacinto Benavente? Gran hombre Jacinto Benavente. No, yo estoy de acuerdo y de hecho ya yo he hecho voy por la segunda publicación y luego ver lo que uno escribe. ¿Usted ha sembrado algunos árboles? Porque tiene 2 muchachos y tiene 2 publicaciones. Yo vengo de campo, el campesino siempre está sembrando algo. Hay campesinos Sí. que no. Bueno, muy poco. Ahora en estos tiempos, pero el campesino, eso era un privilegio en el sentido. Van Troy nació en un bate de Barahona y nunca ha sembrado una matita. No, pero ya él nació en otra generación que en otra generación. lo tenían más cómodo, estaban dedicados más al estudio. Y eso es para nosotros que somos un poquito más atrás. Teníamos realmente que ¿Por qué tener... dice que usted es joven así? No, ¿Cómo la cosa? No, pero un tema de espíritu, no de edad, pero los que venimos de campo, yo tengo 45 años, éramos más apegados a la tierra. Y la tierra es una parte nuestra, inclusive. Yo algún día volveré al campo. Yo quisiera vivir allá nuevamente y tener un cunuquito y seguir sembrando la tierra, porque eso hay una relación muy íntima. Ahí me encanta leerme, por ejemplo, a Quiroga. Quiroga pasó casi su tiempo escribiendo, pero era metido en el campo. Un gran maestro del cuento. Claro, con la naturaleza, y es interesante lo que uno puede escudriñar con él, con ese contacto, y cómo describe la naturaleza y ver lo grandioso que es. La naturaleza es grandiosa, Jacinto, pero más grande es el tiempo que nos impone hacer una pausa y venir entonces con Joemely Severino y el tema agropecuario, y usted y yo retornaremos en el último segmento para que veamos la coyuntura y los problemas de hoy, porque nos quedamos aquí hablando de estas cosas tan buenas de la espiritualidad y de la naturaleza. Don Nata, vamos a la pausa y retornamos entonces con Joemely Severino. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros.